13 de mayo de 1917, 3 pastorcillos, Jacinta, de 6 años, Lucía, de 10 años, y Francisco, de 9 años, mientras están en el campo, en Aljustrel, una aldea de Fátima, experimentan un encuentro cercano en la 3 fase, esto es, un contacto con una entidad de procedencia desconocida. El científico ufólogo Joseph Allen Hynek definió la escala de encuentros con extraterrestres: encuentros en la 1 fase avistamiento, 2 fase evidencias, 3 fase contacto, 4 fase abducción. En medio de una luz se les aparece un ser pequeño, que tenía una cabeza que, o bien era pelada, o estaba metida dentro de un casco brillante. El ser estaba enfundado en un traje ajustado, y sostenía en su mano una extraña bola luminosa, una especie de fuego fighter, que desprendía mucha luz. Hablaba con voz de mujer humana, con un sonido de alta calidad, aunque la boca del ser solo era una raya que ni siquiera se movía. Con el show del niño pelón, en Fátima, en 1917, los extraterrestres se la pegaron una vez más al Vaticano y a todo el mundo, sobre todo de la influencia católica. Después, en 1947, con el montaje de Roswell, se la pegaron al gobierno de Estados Unidos. Y no fueron las únicas veces. Lo que hablaba el ser solo podía ser escuchado por Lucía y por Jacinta, las 2 niñas, pero no por el pastorcillo Francisco. En aquella época se estaba desarrollando en Portugal un movimiento a favor de la liberación de la mujer y del feminismo. Así que las inteligencias extraterrestres manipuladoras del evento de Fátima, pensaron que procediendo de este modo, así se potenciaría más el auge feminista. En este primer encuentro, el ser dijo a los pastorcillos que regresaran el día 13 de cada mes durante 6 meses. En total, el visitante de Fátima realizó 6 apariciones. Durante aquellos sucesivos encuentros, todos a lo largo de 1917, el visitante de Fátima entregó a Lucía, que era la mayor, 3 mensajes, que han sido conocidos como los 3 secretos de Fátima. Estas son otras representaciones del ser extraterrestre que se apareció a los pastorcillos en Fátima. El casco brillante le hacía un efecto de aureola mística o de supuesta santidad. Las autoridades religiosas pidieron a los pastorcillos que dibujaran en un papel al ser que habían visto, y en la mayoría de sus rasgos, era semejante a los conocidos como los alienígenas grises. Aquella figura aparecida no tenía nada que ver con ninguna mujer ni con ninguna virgen ni diosa de ningún tipo. Rápidamente, la Orden Negra de los Jesuitas, que es la orden más satánica que existe y que lidera la Iglesia Católica, se hicieron cargo del caso de Fátima y confiscaron los dibujos de los pequeños testigos, ordenando silencio a los pastorcillos acerca de los detalles que habían visto. Pero hay un antecedente terrorífico en la niña Lucía. Unos meses antes de la aparición en Fátima, mientras jugaba con unas niñas en la granja, vio la aparición de una extraña mujer luminosa flotando en el aire, que no tenía cabeza, ni tampoco manos. Los extraterrestres se rieron a mandíbula partida de más de 70.000 personas ignorantes a la vez, cuando estos presenciaron el número de la llamada Danza del Sol en Fátima, el 13 de octubre de 1917. Además, el ovni de Fátima llegó a aterrorizar a la gente cuando hizo amagos de impactar varias veces contra la muchedumbre. Muchos pensaron que ya había venido su fin. Y el 13 de octubre de 1917, tuvo lugar lo que se ha conocido como la Danza del Sol, un evento durante el cual se dice que el sol bailó ante la presencia de más de 70.000 personas congregadas en Fátima. En realidad lo que ocurrió en ese fenómeno fue sencillamente que un ovni apareció sobre el escenario de los fieles católicos supersticiosos e ignorantes que habían acudido devotamente a Fátima. Incluso muchos testigos vieron que había 3 seres dentro de la nave luminosa que se movía en el cielo. Un caso parecido al ovni de Fátima fue el conocido como caso Galdar de 1976, en el que el médico Francisco Julio Padrón y sus acompañantes, vieron una nave redonda luminosa con seres en su interior. Aunque en este caso ovni en la isla de Gran Canaria, los testigos viajaban en auto y la nave estaba posada a poca distancia, mientras que en Fátima el objeto se movía por el cielo de Fátima para alucinar y fanatizar a los devotos presentes. Esta es la que han liado los extraterrestres en Fátima con el número del niño pelón y su pelotita. La Iglesia Católica ha aprovechado para rentabilizar religiosamente toda esa devoción y de paso, montar todo el tenderete de grandes negocios y ganancias en esta localidad portuguesa. Muchos miles de personas ignorantes acuden, tanto a Fátima como a Lourdes, para intentar sanar sus enfermedades y sus problemas.
El ser aparecido de Fátima también había predicho el próximo final de la I Guerra Mundial, que sucedió al año siguiente, en 1918, y que Jacinta y Francisco morirían pronto. Efectivamente, Francisco murió en 1919, con 11 años, y Jacinta en 1920, con 9 años. Ambos murieron extrañamente y excesivamente pronto, debido a las radiaciones que sus cuerpos habían absorbido durante aquellos contactos extraterrestres. Pero las entidades manipuladoras extraterrestres preservaron a Lucía de los efectos de las radiaciones, porque les interesaba, para que cumpliera su cometido de mensajera de la supuesta divinidad. Como los otros dos pastorcillos no les servían ya para nada, se los cargaron. No quisieron remediar los efectos perjudiciales que les habían ocasionado y dejaron que se murieran. Además, al haber vaticinado el ser aparecido de Fátima que Francisco y Jacinta iban a morir pronto y haberse cumplido el fin de la I Guerra Mundial, se suponía que esas eran las pruebas inequívocas de que la supuesta Virgen no erraba en sus predicciones, y que por lo tanto, los 3 secretos de Fátima serían auténticos y se cumplirían. Todo para que el Vaticano se tragase los 3 secretos, y tomase ciertas decisiones secretas. Sor Lucía, fue obligada a pasar toda su vida enclaustrada como monja en un monasterio católico, lejos de las miradas y de las preguntas curiosas. Le era prohibido por la más alta superioridad religiosa revelar nada en relación a los misterios de Fátima. Las autoridades religiosas de Portugal, especialmente los jesuitas, dieron instrucciones precisas a Lucía acerca de lo que debía hacer: encerrarse de por vida como monja en un monasterio y no hablar a nadie acerca del suceso de Fátima, ni de la descripción de la figura aparecida de Fátima, ni de los 3 secretos de Fátima. De este modo escondían a la testigo principal del caso Fátima, para que nadie pudiera acceder al testimonio de Lucía. En los últimos años los historiadores portugueses Joaquín Fernández y Fina Almada han publicado diferentes libros sobre las apariciones de Fátima, como por ejemplo esta trilogía de Fátima. Estos autores tuvieron acceso a los auténticos documentos oficiales, los expedientes 10 de Fátima, que habían sido guardados. Los 3 mensajes que el visitante le entregó a Lucía, están guardados bajo llave en el Vaticano. Sabiendo cómo son los jesuitas y el Vaticano, se da por hecho que la Curia Vaticana nunca ha informado con fidelidad, ni con veracidad, de lo que pasó en Fátima, ni mucho menos acerca de lo que cuentan los 3 secretos de Fátima. De todo este fenómeno ocurrido en Portugal en 1917, la Iglesia Católica sacó provecho al montar en Fátima una ciudad-negocio del Vaticano, de estilo similar a la ciudad vaticana de Lourdes en Francia, reuniendo a millones de personas devotas, con instalaciones turísticas, hoteles, negocios de todo tipo, albergues, venta de souvenirs, merchandising, etc.,